convertidos en letrados, en actividades que lo vinculen con un oficio, con una carrera técnica corta y que al mismo tiempo podamos integrarlo a trabajar con sus niños y niñas que asisten a las escuelas. Esto pudiera elevar el autoestima y una revalorización de ese segmento de la población del valor de la educación. El noveno eje, naturalmente, es el de mayor y mejor financiamiento. He oído aquí, y seguro que los dominicanos y dominicanas que están aquí se van a sentir también motivados a seguir pidiendo más, pero el propio presidente Fernández ha dicho, no podemos comenzar el debate por el financiamiento, porque ahí comienza y termina el debate. Hay muchísimas otras vertientes que tenemos que abordar, porque no solamente se trata de tener más recursos. Cuba, por ejemplo, utiliza menos recursos en términos per cápita que nosotros y tiene mejores rendimientos educativos. Pero lo importante es tener más recursos y poder utilizarlo con mayor eficacia. Pero está planteado como uno de los desafíos y énfasis de la gestión. Y por último, dentro del decálogo, porque hay otros ejes transversales, es el tema de la rendición de cuentas. Y hemos dicho, una de las cosas que adolece nuestro sistema educativo y nuestro sistema educativo es de orden y racionalidad. Y orden pudiera asociarse a un concepto autoritario y no es así. El desorden trae inequidad. Recuérdense la expresión de que en mar revuelto, ganancia de pescadores. Y hemos hecho una apuesta seria por insuflar en nuestro sistema educativo orden y racionalidad para evitar que el 53% de nuestros docentes estén deslocalizados, contratados para trabajar en un área, en una materia, en un nivel y están en otros. Y entonces el sistema no da cuenta de esas incongruencias. Es importante y estamos trabajando y hemos logrado ya tener herramientas muy potentes para abordar el tema de la supervisión como acompañamiento, la supervisión pedagógica, la supervisión institucional, pero es una apuesta irrenunciable. Y para ello nos estamos haciendo acompañar de las nuevas tecnologías. El sistema de información de la Secretaría de Educación es una potente plataforma que ya nos permitió este año capturar la preinscripción de los 2 millones de alumnos en el mes de julio. Pero también este sistema de información de la gestión nos va a proveer información de lo que pasa a diario en nuestras escuelas y va a permitir además poder trabajar en la organización de los horarios, va a poder por ahí trabajarse el tema de las evaluaciones, de manera que por vía electrónica, por vía aérea, recibimos las informaciones que luego van a validar los niveles y modalidades, los técnicos de supervisión, de manera aleatoria a nuestras escuelas. Ahí hemos estado trabajando fuertemente en una plataforma informática que permita llevar las informaciones de nuestros propios centros a nuestro servidor central. Pero como no en todas las escuelas remotas hay acceso a internet, estamos dotando de un programa que iniciamos, ya discutimos con una de las principales empresas de telefonía del país y una importante empresa tecnológica, dotar de 12.000 laptops con el sistema OSIES que permite la comunicación para entregársela a los 11.500 directores de escuelas, de centros educativos y a nuestros ciento y tantos directores de distritos escolares. Con ello podríamos nosotros entonces tener una comunicación eficaz y el secretario o el ministro podrá hablar vía su computadora con cualquier director de escuela cualquier día del año para saber qué está pasando en el aula o en las aulas de las escuelas dominicanas. Todo esto naturalmente implica también otros ejes. Es necesario trabajar esto con redes de socialización y trabajo en equipo. Es el problema fundamental del latinoamericano y del dominicano. No sabemos trabajar en equipo y hay que insistir por la potencia que tiene la construcción colectiva de los conocimientos y a poder abordar los problemas de manera conjunta. Y naturalmente también poder dar a todo esto articulación y direccionalidad. Y no puede faltar de ninguna manera la participación de los padres, madres y comunidades, porque los maestros y maestras no pueden solos, la escuela no puede solos, tienen que tener necesariamente el concurso y el empoderamiento de los demás actores. Todo esto trabajándolo en una dimensión que tome como referente el cambio cultural fundamental y un sólido sistema de valores. Y naturalmente esto está proyectado
como emblema con nuestra misión Miel por Mil. Aquí está el programa, que ya tengo poco, ya me quedan solo 2 minutos para poderlo trabajar, pero voy solamente a presentarse. Y me ha acompañado para impulsar ese programa, PIN Aprende, aunque no me la pusieron ahí, con 2 mascotas. Tenemos 2 mascotas que inauguramos formalmente el 17 de agosto, Cerebrito y Biblita. Hay que entender que los niños y niñas, sobre todo en la primera infancia, aprenden jugando. Y hemos entonces asociado el concepto de las mascotas, es lo que aparece en Discovery Kids, y nuestros niños y niñas se identifican con esos personajes y esos héroes. Entonces, de alguna manera, tendremos nosotros también nuestros héroes educativos. Biblita, una niña inteligente, sensible, y Cerebrito. Ustedes saben los 2 conceptos. Tuvimos que pedirle permiso al cardenal de la Iglesia Católica para que no se entendiera que estábamos utilizando despectivamente al libro sagrado. Pero bien, hemos trabajado con ellos. Aquí está nuestro portal multimedial, que ya se trabaja en PIN Aprende, y aquí está todos los componentes que estamos trabajando, insisto, la parte de televisión, y no es televisión aburrida, hemos llamado televisión creativa, de manera que nuestros alumnos y alumnas no se aburran, no piensen que son telenovelas de esas malas que consumimos en Latinoamérica. Tiene que ser televisión con contenidos nacionales. El ICE nos ha proporcionado muchos contenidos, pero tenemos que cambiar a los mexicanos por dominicanos también para poderlo acercar a su propio entorno y su propia realidad. Aquí están los 4 componentes de PIN Aprende, la radio educativa. Esta fue una invención de doña Lidia en el primer periodo del presidente Fernández. Tenemos una emisora radioeducativa que funciona todo el día con muy buen alcance nacional. Aquí está el componente 2, que es televisión educativa, el canal digital de la Secretaría y convenio con empresas locales para poder lograr mayor alcance. El portal multimedial y la producción de software educativo, y un componente 4, material didáctico multimedial que estamos digitalizando para tenerlo disponible tanto en los centros de documentación como en nuestra portal multimedial. Quiero finalmente, aquí están mis mascotas, Biblita y Cerebrito. Ya estamos haciendo el programa. Por ejemplo, la independencia nacional, ¿cómo la abordamos? La aventura de la independencia. Eso entra en contacto, sintoniza con nuestros niños y niñas y aprenderán de la obra de nuestros padres fundadores de la República, pero como una aventura, como una narración atractiva y que los atrape a todos ellos. Quiero terminar mi intervención con esta frase de otra grande de América, Mercedes Sosa, que nos permeó a todos, llenó con su voz y con su música, abonó nuestros sueños y utopías. Dice en esa canción, doña Mercedes, cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Muchísimas gracias. La canción es práctica. Bien, después de la intervención del ministro de la República Dominicana, y para concluir este excelente panel, esta mesa espléndida que hemos tenido, tenemos con nosotros a Juan José Vázquez Casabona, que es viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Aragón es una comunidad autónoma de España. Para mí es un honor y es un orgullo presentarle a él, entre otras cosas, porque soy aragonés y estoy muy orgulloso de la labor que ellos han hecho, porque siendo una comunidad autónoma pequeña dentro del entorno de España, no es de las más grandes, pues es muy dinámica, muy innovadora, y hace unos años iniciaron una experiencia que ahora nos va a contar él, de introducir las nuevas tecnologías en la escuela, y lo hicieron de una manera además muy valiente, porque empezaron por las escuelas más rurales, no por las urbanas. Tuvieron un resultado excelente, y tanto es así que ha servido de modelo y de referencia para el gobierno español
el plan de Escuela 2.0 que ha puesto en marcha, precisamente ha sido su referente permanente de Aragón. Así que, por favor, aunque sé que estamos un poquito mal de tiempo, Juan José, tienes la palabra. Buenos días. Agradezco la intervención de los ministros que me han precedido, ya que me permiten evitar el marco teórico y las reflexiones que el proyecto que les voy a explicar implica. En efecto, la sociedad del conocimiento, la función de la escuela en la sociedad del futuro se implica, está imbricada en el planteamiento que han hecho los ministros. Por tanto, yo les voy a presentar el proyecto de Escuela 2.0 y eso me exige también no utilizar la presentación que había previsto, ya que abundaba en ese mismo marco teórico, en las reflexiones, en las experiencias metodológicas que perfectamente han explicado quienes me han precedido en el uso de la palabra. El proyecto Escuela 2.0 no es otra cosa que un proyecto de integración de las tecnologías, de la información y de la comunicación en los centros educativos que incorpora los principios de la llamada Web 2.0 y que se basa concretamente en el uso personalizado de un ordenador portátil por parte de todos y cada uno de los alumnos españoles y la transformación del aula en el que reciben su educación en un aula digital. Por tanto, ordenador para el alumno y un entorno adecuado. Ahora bien, no se trata de introducir máquinas en la escuela. Yo creo que todos hemos reflexionado ya suficientemente que una máquina en un entorno tradicional, con un profesor tradicional, no sirve para otra cosa que para transmitir una educación tradicional con alguna ventaja, más rapidez, permite de forma más adecuada la participación, puede mejorar el clima de convivencia, pero no, como tal, no significa que adapte mejor al niño, al joven, al entorno de la sociedad del conocimiento, que es lo que pretendemos. En cualquier caso, quiero justificar el por qué desde una comunidad autónoma presentamos un proyecto del Estado. En primer lugar, porque como decía amablemente Javier, Aragón ha sido pionera en el uso de las nuevas tecnologías y lo que pretende el proyecto Escuela 2.0 es generalizar una experiencia de Aragón. En Aragón, en este momento, el 95% de las aulas públicas en la edad de 10 y 11 años, el 95% cuentan con tablet PC. La experiencia del Estado es trasladar el funcionamiento, la metodología de Aragón al conjunto del Estado. Pero además es que esta experiencia de hacerse en colaboración entre el Ministerio de Educación del Estado y la comunidad autónoma, lo que también permite que sea desde una comunidad desde donde se presente este proyecto. Pero en el marco teórico que explicaban los ministros hay alguna novedad que sí que quisiera contar, porque este proyecto lo presenta el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en una sesión de las Cortes dedicada a analizar la crisis económica y propone esta medida, la Escuela 2.0, como una medida sustancial, básica, para enfrentar a nuestro país, a España, a la crisis económica. En primer lugar, porque la educación es una política social básica y la educación no solo no debe descuidarse, sino que debe fortalecerse para evitar que la crisis recaiga en los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Por eso, impulso a la educación. En segundo lugar, porque inversiones educativas suponen también inversiones productivas y, por tanto, reactivación de la economía. Pero lo más importante es que esta medida, el aula digital,
la adecuación de la educación española a la sociedad del conocimiento permite que nuestro país pueda salir más favorecido de la crisis y, desde luego, con un modelo socioeconómico sostenible y adecuado a la sociedad del futuro. Es importante, no solamente hablamos de que la educación se transforme y se adecue a las necesidades sociales, sino que en la educación descansan estos valores que nos permiten enfrentarnos, de cultivar el conocimiento, de fortalecer, de agrandar sus canteras de conocimiento, será el país que pueda sobrevivir, el país competitivo del futuro. Este proyecto, la Escuela 2.0, intenta inscribir a España en ese marco teórico, además de, no quiero abundar en las reflexiones que los ministros hacían antes. Ya no se trata de que el alumno adquiera más información, sino que sepa cómo encontrarla, cómo buscarla y cómo convertirla en conocimiento, hacer, convivir, ser, etcétera, etcétera. El aula, la educación, que pensamos en ese modelo, necesita un cambio de perfil del alumno, un cambio del profesor, un cambio del aula. Todo esto son requerimientos que justifican el diseño del proyecto. Perdonen porque al saltarme la presentación, para ser más eficaz, puede haber alguna inconsecuencia en mis palabras. En cualquier caso, la Escuela 2.0 se basa en los siguientes elementos: una pizarra digital interactiva en cada aula, ultraportátiles o tablet PC para cada uno de los niños, materiales digitales multimedia interactivos y conectividad tanto dentro como fuera del aula. Y un elemento en la base de todo esto: colaboración entre el Ministerio de Educación, comunidades autónomas, empresas tecnológicas, informáticas y de comunicación, entidades financieras, editoriales, empresas de software y las propias familias. ¿Cuáles son los ejes de intervención concretos? En primer lugar, actuamos en 4 años, o el proyecto pretende actuar en 4 años para cubrir cada año una edad concreta. Ha empezado este curso 2009-2010, no olviden que en España el curso está prácticamente empezando, estamos en el primer trimestre, y en este curso se está cubriendo la práctica totalidad de las aulas públicas de nuestro equivalente, el equivalente a quinto de primaria en nuestro país, que sería la edad de 10 años. En estos momentos unos 390.000 niños y sus correspondientes aulas y profesores, 390.000 alumnos, 20.000 profesores, 14.400 aulas están equipándose con este programa. El curso siguiente estaremos hablando de sexto de primaria, por tanto la edad de 11 años, el tercer año primero de secundaria, la edad correspondiente a 12 años, y acabaría esta primera fase con segundo de secundaria, 13 años, dentro de 4 años. En este año, 2009, curso 2009-2010, se invierten para atender este equipamiento 200 millones de euros, 100 millones de euros aportados por el Gobierno del Estado, otros 100 millones de euros aportados por las comunidades autónomas. Y cada comunidad autónoma decide cómo se utiliza ese dinero a partir de sus ejes básicos. En concreto, equipamiento de las aulas digitales, ordenadores portátiles para alumnos y profesores, aulas con dotación TIC eficaz estandarizada, pizarra digital, conectividad, soportes, etcétera, etcétera, formación del profesorado, recursos educativos y estímulo de la responsabilidad social, implicando a los alumnos y a las familias en el uso y la custodia de este recurso. Dispongo de información, para quien quiera consultarlo, de las características de ordenador,
pizarra digital, router Wi-Fi, etcétera, que se propone desde el Ministerio. El ordenador es un ordenador ultraportátil o un tablet PC. La pizarra digital es cualquiera de las estándares que existen en el mercado, y lo que sí se diseña conjuntamente entre la comunidad autónoma, que es la gestora de la educación en España, y el Ministerio es la formación del profesorado, que es fundamental para la implicación del profesor en este proyecto. El proyecto tiene además una dosis importante de innovación. No se trata solo de avanzar en la sociedad del conocimiento y de estandarizar esta dotación informática en todas las aulas españolas, sino que pretende que dé un paso más allá. Es decir, un primer nivel será el de la excelencia. Se va a crear, con la implantación del programa, un distintivo de calidad como reconocimiento público del compromiso de la entidad, del centro concreto, con el desarrollo del proyecto, que puede ser del centro educativo, de una entidad, de una institución, de una empresa. Se pondrán en marcha proyectos piloto de innovación y nuevas tecnologías. Es decir, se trata de que se avance en el uso de estas dotaciones dentro del currículo. Se ayudará a fomentar la I+D+I en la universidad y la formación profesional, para que se propongan avances tecnológicos adecuados al uso educativo de estos recursos, y se creará, en el ámbito de las buenas prácticas, de un banco de datos de prácticas y modelos de actuación en las distintas áreas y materias. Al mismo tiempo, se establecen programas específicos de trabajo con los sindicatos docentes, no con los docentes para la formación del profesorado, sino con los sindicatos, para que corporativamente también respalden este proyecto, con las asociaciones de padres y madres, porque además se pretende otro aspecto, y es avanzar en la conectividad familiar. En este momento, para el 30% de las familias españolas, la conectividad que aprendan, que trasladen a su casa los alumnos de las escuelas, será lo que les permita salvar la brecha digital. Porque el conocimiento, efectivamente, es la materia prima del futuro, pero como cualquier materia prima, su uso y su reparto también puede generar desigualdades. Por tanto, en la conectividad no hablamos exclusivamente de conectividad en el aula, de conectividad en la escuela, sino también para sacar el máximo provecho de este programa, de este proyecto, conectividad en los hogares. También existirán programas concretos para favorecer la conectividad de determinados sectores sociales. Ahora bien, hay un aspecto en el que sí que me gustaría insistir, plantear alguna duda y proponerles en el encuentro, tal vez de Dominicana, alguna respuesta. Nosotros en Aragón llevamos 6 años trabajando en el proyecto de tablet PC, instalado ya en el 95% de los niños de una etapa concreta. Esto nos permite poder analizar para qué sirve, si sirve para algo, para qué sirve la incorporación de las nuevas tecnologías al aula. No es un fetiche, no debe ser un fetiche, ni el nuevo becerro al que adorar. Las nuevas tecnologías han de ser un instrumento útil. Ya sabemos que es útil para mejorar la gestión de los centros, sabemos que es útil para mejorar la participación, sabemos que es útil para favorecer el clima de convivencia, sabemos que es útil para mejorar la relación entre profesor y alumno, para romper esos clichés a los que antes se refería el ministro de Paraguay, pero mejora la educación, mejora la transmisión del conocimiento, mejora, favorece la creación de conocimiento. Es decir, qué impacto real, educativo, qué impacto en la aplicación del currículo tienen las nuevas tecnologías. En este momento estamos desarrollando una evaluación en nuestra comunidad. En diciembre, lamentablemente, ha habido un decalage de un mes. Podríamos estar presentando aquí los datos. En un mes tendremos los resultados de qué eficacia,
qué validez tiene en lo que más nos importa, en la educación de nuestros alumnos, la aplicación de las nuevas tecnologías. Todo el contexto ya lo sabemos. Sobre todo el contexto estamos convencidos. La duda importante es qué eficacia tiene en la transmisión de conocimiento, en el desarrollo de las competencias básicas. Lamento el apresuramiento con que he transmitido el proyecto. Creo que la intervención de los ministros, además de metodológicamente ser mucho más pertinente en el ámbito general de Virtual Educa, es el del continente, sobre todo el centro y sur del continente, pero sobre todo sus reflexiones teóricas las comparto y han servido de base para la implementación de este proyecto, del que espero que podamos seguir dándoles cuenta en el futuro. Gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier intervención. Bueno, pues, aunque con un poquito de demora en el tiempo, llegamos al momento final y culminante de esta sesión matutina y para mí, creo que para cualquiera, pues sería una osadía tratar de presentarles al conferenciante aquí en Argentina, y no solo porque sea en Argentina, diría en América Latina, porque él es un referente por su labor profesional, por su labor de dedicación a la enseñanza desde muchísimo tiempo, por su labor política como ministro y por su labor en el puesto que actualmente ocupa, tan importante para la planeación de la educación. Por lo tanto, Juan Carlos Tedesco, no tengo nada más que decir, más que añadir que es una satisfacción poder participar y escucharle en lo que nos tenga que contar. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todos. Sé que es bastante difícil competir con el almuerzo. Todos ustedes deben estar deseosos de que yo termine, de manera que voy a tratar de ser breve. Y tal vez, en todo caso, después los organizadores podrán distribuir el texto de la conferencia para que ustedes puedan tener el texto escrito, y yo voy a hacer ahora simplemente una síntesis lo más clara posible, especialmente ubicando, porque yo creo que ya se ha dicho mucho esta mañana y ustedes han tenido oportunidad de escuchar quizás lo fundamental. Mi punto inicial es que me parece importante, necesario, ubicar la discusión sobre todo el tema de la introducción de tecnologías de la información, la innovación en educación, en el marco de la sociedad que queremos construir. Se habló de la sociedad del conocimiento. Efectivamente, estamos en un contexto social que ha incorporado a la información y al conocimiento como los factores centrales, desplazando a los factores tradicionales, ¿no?, como recursos físicos, recursos naturales, población, espacio,
Pero lo que sí está claro, después de ya unas décadas de vigencia de esta modalidad del conocimiento de la información como factores centrales en la sociedad, es que esta sociedad del conocimiento no garantiza necesariamente mayores niveles de justicia social, de equidad, de cohesión social. No es un producto natural de la sociedad del conocimiento avanzar en los procesos de cohesión, de equidad y de justicia social. Para avanzar en estos procesos hay que querer hacerlo. Y las tecnologías pueden favorecer una tendencia o la contraria. Lo que quiero con esto decir es que no hay ningún determinismo tecnológico en todo esto que estamos discutiendo. No hay necesariamente una determinada evolución a partir de la tecnología, sino que lo que hay es lo que nosotros hagamos con la tecnología. Esto lo podemos ver en el caso de América Latina con datos, ¿no? Simplemente les quiero decir, si uno mira, por ejemplo, la década de los 90, el crecimiento económico de nuestra región en ese periodo permitió la incorporación de 32 millones de personas a la población económicamente activa. De esos 32 millones, solo 9 consiguieron empleos formales. Los 20 millones restantes consiguieron empleos precarios, con salarios o ingresos muy bajos, fundamentalmente en el sector informal, que no les han permitido salir o superar plenamente la condición de pobreza en la cual vivían. Lo mismo pasa si ustedes miran cualquier indicador de la distribución de la riqueza, el coeficiente de Gini, que es el que más se utiliza. En nuestros países ese coeficiente está aumentando, salvo pocas excepciones. De manera que tenemos entonces un proceso de concentración de la riqueza asociado a la modernización de la producción, a la introducción de nuevas tecnologías en los procesos económicos. Por lo tanto, lo que quiero plantear como primer punto es esto de que efectivamente tenemos que hacernos la pregunta por el sentido de la acción social. Hacia dónde queremos ir, qué queremos construir y a partir de ahí entonces potenciar todo aquello que estas tecnologías tienen de democratizadoras, todo lo que estas tecnologías tienen que nos permiten un proceso muy activo de mayor participación. Tienen esas potencialidades, pero que las usemos o no depende de, insisto sobre el punto, no depende de la tecnología, sino de lo que nosotros hagamos con ella. Y fijémonos, sino para mostrar un poco el fenómeno que se está dando, cómo en contextos sociales de este tipo la introducción de las tecnologías en muchos casos, en lugar de promover mayores niveles de democratización, está creando una nueva brecha, una nueva distancia, que es lo que, a pesar de la ambigüedad del concepto, todos se refieren con el tema de la brecha digital, que se agrega a las brechas que ya teníamos en términos de ingresos, en términos de otro tipo de servicios que dispone la sociedad. Nada más que, fíjense ustedes, si uno toma los datos con respecto a las tecnologías, la telefonía fija, que es la tecnología de mayor antigüedad, aquí los datos muestran que mientras los países de la OCDE alcanzaron niveles de penetración que ya superan el 50%, 50 por cada 100 habitantes, esta situación a partir del año 95 en esos países se mantiene relativamente estable. En nuestros países, en América Latina, estamos recién en el 18%. La telefonía móvil, que es de desarrollo más reciente, en los países de la OCDE ya están en un nivel de penetración casi cercano a la universalización y por eso es que el ritmo de crecimiento se ha desacelerado. En nuestros países, en el 2006-2007, que son los datos que tenemos, alcanzaron solamente el 54%. Estamos en ese sentido, lo mismo sucede con el acceso a las computadoras. Mientras en los países desarrollados la expansión también está superior al 50%, aquí estamos en una tasa del 10%.
10 computadoras por cada 100 habitantes. Y el acceso a Internet, que si bien también sufre un proceso de penetración muy dinámico, mientras en los países de la OCDE está en una penetración cercana al 60%, nosotros estamos en el 18%. Esta concentración del acceso y el dominio a las nuevas tecnologías, no tan nuevas, ya las tecnologías de la información, insisto, se agrega a las brechas que existen en el plano social, en el plano de los ingresos, en el plano de la salud, en el plano de la vivienda, en todos los otros planos de las políticas sociales. Por lo tanto, lo que esto nos plantea claramente es que hoy en día promover políticas de acceso universal a las tecnologías forma parte de una estrategia de democratización de la sociedad, porque no hacerlo puede consolidar la desigualdad, puede consolidar la exclusión, en la medida en que cada vez más por estos circuitos de las tecnologías circula la información socialmente más significativa para la participación social, para la participación económica, incluso hasta para la construcción de nuestras identidades personales. Entonces, tenemos frente a esto el enorme desafío político en el marco de construcción de sociedades justas de universalizar el acceso a estas tecnologías. Y aquí el papel del sistema educativo es muy importante. Las experiencias muestran que efectivamente el papel de la escuela puede constituir para muchos sectores de población la vía más directa, más efectiva, más plena de acceso a las tecnologías, que no lo es en el caso de sus familias. Si uno mira también la comparación de los datos de acceso a las computadoras en las casas, acceso a las computadoras, a las tecnologías en las escuelas, va a ver que en nuestros países de América Latina es mucho más frecuente el acceso a través de la escuela que el acceso a través de la familia. Esto entonces nos hace, insisto, enfatizar la necesidad de políticas públicas en este campo que tiendan a lograr este objetivo que todos nos proponemos de universalización del acceso a las tecnologías. No estamos en un espacio vacío, hay muchas experiencias, ustedes han podido ver en este panel algunas de ellas, muchos de nuestros países están desarrollando experiencias muy importantes de todo tipo, desde aquellas que tienen gran cobertura con densidad tecnológica baja, que son por ejemplo las experiencias de la telesecundaria, del uso de la televisión como herramienta educativa, hasta proyectos como ya los más recientes, el proyecto Enlaces, el proyecto de la Fundación Omar Rengo, lo que hemos visto acá de República Dominicana, de Colombia, la red de portales. Hay, insisto, un gran dinamismo en este sentido que nos permite ser relativamente optimistas. Las últimas, se ha tenido gran discusión pública, ¿no? Todos estos proyectos que hay de una laptop por estudiante, una laptop por chico, acá países de la región han empezado con estas experiencias con secuencias o modalidades diferentes. El caso de Uruguay, que han optado por la escuela primaria, con el modelo de la ULPC, y el caso nuestro acá en Argentina, que después de mucho análisis y mucha discusión hemos optado por empezar por el ciclo superior de la secundaria, especialmente por la secundaria técnica, por razones que tienen que ver con el contexto de cada sociedad, pero también con resultados de experiencias y de pruebas piloto que nos pusieron de manifiesto, como fue dicho aquí, que lo que es fundamental es introducir la computadora en el marco de un proyecto pedagógico que satisfaga una necesidad educativa y no una necesidad tecnológica. Hemos decidido empezar por la escuela técnica, por el ciclo superior de la escuela técnica, porque ahí el uso de la computadora forma parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje que se basa en el uso de la computadora. Y los estudiantes tienen algunas limitaciones porque si tienen una sala de informática con 20 o con 30 computadoras por escuela, tienen problemas. Si la tienen uno por cada uno, resolvemos una necesidad pedagógica importante. A la inversa, haber empezado, en nuestro caso, por la escuela primaria, creaba nuevos problemas, nuevas necesidades, no había un clima tecnológico si lo queríamos hacer en términos universales. Obviamente que hay segmentos de las escuelas primarias donde una política de este tipo puede ser muy efectiva, pero la idea de la universalización
es una idea importante. Entonces tuvimos necesidad de buscar un universo al cual pudiera ser destinado en su totalidad a la introducción de la computadora. Y dijimos, bueno, los estudiantes del ciclo superior de escuela técnica, a todos. Elegir otro segmento donde el universo es muy grande, dárselo a todos, era una inversión que estaba por fuera de los alcances en estos momentos del país. Pero lo que quiero decir es que estamos todos, de una manera o de otra, avanzando en estos procesos que implican, obviamente, una acción de parte del Estado muy dinámica y que tiene que estar sujeta a permanentes procesos de evaluación. Necesitamos en este campo introducir en las políticas públicas una dosis muy fuerte de experimentación, cosa que no se le permite habitualmente a las políticas públicas. Nuestras políticas públicas no les permitimos experimentar, y en este campo, si no experimentamos, no aprendemos, no podemos avanzar. Por lo tanto, todo responsable de decisiones políticas en este terreno tiene que manejar permanentemente esta tensión muy fuerte entre audacia y prudencia. Hay que ser audaz, porque si no hay una cuota de audacia importante no se hace nada, pero al mismo tiempo tenemos que ser prudentes porque estamos trabajando con el sector público, estamos trabajando con fondos públicos, estamos trabajando con la población, y por lo tanto no hay mucho lugar para aventuras que después sean muy costosas y de las cuales tenemos bastante experiencia en el pasado. Por lo tanto, aquí vienen entonces ahora una parte de las discusiones más de orden pedagógico, educativo, que deben orientar estas decisiones. Y aquí, a pesar de que yo estoy en un auditorio muy vinculado a las tecnologías, si uno mira en este sentido con realismo los resultados de las experiencias, todos los estudios que hay de evaluaciones muestran que estamos lejos de estar cumpliendo con las promesas que las tecnologías predican. No tenemos evidencias empíricas que nos aseguren que efectivamente estas inversiones garanticen los resultados que se supone tienen que garantizar. Y es normal que sea así, porque estamos experimentando, estamos probando, estamos recién en los comienzos de procesos de este tipo que necesariamente tienen que continuar. Esto no significa que haya que detenerse, sino que hay que estar prestándole mucha atención al conjunto de los factores que intervienen. Se ha dicho aquí repetidas veces, esto forma parte de un proceso pedagógico. Los desafíos pedagógicos son los mismos que teníamos antes. Y lo peor que nos puede pasar es que usemos las tecnologías para las mismas operaciones cognitivas que practicaba la educación tradicional. Ahora, que usemos las tecnologías para prácticas cognitivas distintas, vuelvo al punto, no depende de la tecnología, sino de lo que hagamos nosotros con ellas. Y aquí entonces el factor fundamental vuelve a ser el maestro, el docente, el equipo docente. Ahí está una de las claves de las estrategias en este campo. En nuestro caso, en la Argentina hicimos hace ya algunos años, no muchos, pero en este terreno a veces el dinamismo es muy grande y quizás la información haya que actualizarla. Pero hacia principios de la década se hizo una encuesta a los docentes, una muestra representativa de docentes argentinos sobre el tema de las tecnologías, y permitía identificar tres grandes grupos. El de los innovadores, de los que estaban al tanto de todas estas innovaciones y participaban con entusiasmo en cualquier alternativa, oferta que se le hiciera. El de los indiferentes, ¿no? Que sí las conocían, a veces las usaban para algunas cuestiones personales, no las usaban en la escuela, pero en todo caso no tenían resistencia a su incorporación. Y el tercer grupo, que era minoritario, pero llegaba a un 20% de nuestros docentes, que todavía sostiene que las tecnologías son una amenaza y son su enemigo. Es minoritario, pero 20% de nuestros docentes son alrededor de 200.000. Lo cual significa un número realmente importante y que no podemos permitir que exista un porcentaje de ese tipo, o sea que un 20% de nuestros alumnos estén frente a profesores o a docentes que consideran las tecnologías una amenaza. Ahora, cuando trabajamos o cuando queremos diseñar políticas
para el sector docente, que tiene que ver con su formación, con el uso en el aula, no podemos tener políticas homogéneas. No es lo mismo lo que podemos hacer con entusiastas que con lo que podemos hacer con los que son resistentes. En el caso de un resistente hay que cambiar un prejuicio, hay que cambiar un estereotipo, y todos sabemos que cambiar un prejuicio y un estereotipo es una de las cosas más difíciles que hay. Creo que era Einstein que dijo que era más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Bueno, tenemos que trabajar en ese sentido y con estrategias que también permitan salir de esta dinámica en la cual hemos estado habitualmente del docente individual, para empezar a trabajar con el equipo docente y con la institución. A veces en la misma institución nosotros tenemos un innovador, un indiferente y un resistente, en la misma escuela. Y un alumno puede pasar de un maestro a otro en su trayectoria escolar sin que haya ninguna intervención, en ese sentido que modifique eso. Entonces tenemos que trabajar con el equipo docente y en los dos sentidos, y yo acá voy a ser un poco más, quizás audaz en algunas hipótesis. Tengo la impresión, insisto, no puedo probarlo con datos, pero tengo la impresión de que hay el peligro de que en los dos extremos se actúe en forma, digamos así, negativa frente a lo que todos pretendemos de universalización. Los resistentes resisten y consideran que esto es una amenaza y se oponen. Los innovadores, en algunos casos, también quieren que haya resistentes e indiferentes para ellos seguir siendo los innovadores y los únicos que manejan la tecnología y que están entonces en la vanguardia y que tienen su prestigio y su fortaleza en la medida que son los únicos que hacen estas cosas. Tenemos que evitar estos dos extremos y para eso el trabajo en equipo, el trabajo institucional, el proyecto institucional es fundamental. En esto tenemos mucho por delante como desafío en términos de gestión de políticas públicas y tenemos mucho que aprender. Quisiera, terminar rápidamente para que nos podamos ir todos a comer, alertando sobre el punto anterior en cuanto a que todo esto, el tema de los docentes, exige una estrategia integral. Tenemos que trabajar en la formación inicial. O sea, que los futuros docentes ya en los institutos, las universidades que forman a los futuros docentes introduzcan el tema de las tecnologías en toda su magnitud para no tener luego que estar resolviendo déficit en su formación en servicio. Pero tenemos que trabajar también con los docentes actualmente en servicio, que son la gran mayoría y que van a estar por muchos años. En esta cuestión de las estrategias de formación en servicio es donde quizás tenemos desafíos más fuertes en términos de creatividad. Nuestras políticas habituales han sido enfocar la capacitación en servicio en base a cursos individuales, que normalmente se hacen fuera de la escuela. En los estudios, las encuestas que hemos hecho, me imagino que en muchos de los países que están acá quizás pueda hacer lo mismo. Cuando usted le pregunta a un maestro, un profesor, ¿dónde aprendió lo que realmente sabe y utiliza en su sala de clase? Dice que lo aprendió en la sala de profesores, en el diálogo con sus colegas. Esa fuente de capacitación y de formación no la estamos utilizando adecuadamente en nuestras políticas. Tenemos entonces, en términos de capacitación en servicio, de formación en servicio, introducir modalidades que salgan de la idea de que el curso es la única y la principal. El curso obviamente sirve para muchas cosas, pero debemos empezar a trabajar con modalidades de capacitación institucional del equipo, visitas de estudio, ir a ver cómo lo están haciendo otros. Todo ese tipo de formas de modalidades pedagógicas de formación me parece que están hoy muy subutilizadas y que en este caso, en el caso de las tecnologías de la información, debemos aprovecharlas y también aprovechar la idea de empezar a formar, y especialmente para los resistentes, modalidades de capacitación en la cual asociemos a los alumnos. O sea, que el maestro, el profesor vea, compruebe y trabaje con los alumnos y no que hagamos el curso sin alumnos como habitualmente solemos hacerlo. Ahí creo que tenemos, insisto, una gran
línea de trabajo, tratando por otro lado de mantener fuerte, y vuelvo al principio, el sentido con lo cual hacemos todo esto. Por un lado, la universalización exige muchos insumos materiales, conectividad, disponibilidad de aparatos, materiales, todo lo que es, insisto, físico, material, hay que hacer. Pero el otro aspecto no es material, es subjetivo, tiene que ver con las actitudes, con las representaciones, con las concepciones que los docentes tienen, no solo de las tecnologías, sino de lo que nos proponemos como objetivo del aprendizaje. Y aquí vuelvo a los pilares fundamentales de la educación del siglo XXI, definidos por la UNESCO. Lo que nosotros tenemos como sentido de nuestra acción, por lo menos los que asumimos estos proyectos de construcción de sociedades justas, hay dos grandes pilares de la educación del siglo XXI que no debemos olvidar: el aprender a aprender y el aprender a vivir juntos. Al servicio de estos dos pilares tienen que estar las nuevas tecnologías. Si yo quiero enseñar a vivir juntos, tengo que romper en el uso de las tecnologías esa dinámica que tiende a que yo me conecto con el que cree lo mismo que yo, con el que le interesa lo mismo que yo, con el que hace lo mismo. Cuando uno mira los blogs, la dinámica en Internet, ¿qué es lo que constata? Que la gente se conecte independientemente del espacio geográfico con cualquiera, en cualquier parte del mundo, pero con las personas que tienen sus mismos intereses, sus mismas creencias, sus mismos propósitos. No se junta con el diferente. Nuestro objetivo es que se junte con el diferente, que dialogue con el diferente, y para eso tenemos que tener políticas. Nuestra política de introducción de las tecnologías en la educación tiene que estar al servicio de conectarme con el distinto, con el otro, con el que yo no me conectaría naturalmente. Y desde el lado del aprender a aprender, también acá es muy importante que las tecnologías permitan a nuestros alumnos aprender el oficio de aprender, que consiste en dominar las operaciones cognitivas que están detrás del proceso de aprendizaje. Y esto es una tarea enorme que además está llevando a todo este desarrollo de lo que es la metacognición. Digo muy sintéticamente, dominar el oficio de aprender es tener dominio de las operaciones cognitivas que están detrás del proceso de aprendizaje, con lo cual terminamos con esta discusión si lo que yo tengo que enseñar son contenidos o competencias. Son las dos cosas. Solo puedo desarrollar competencias enseñando determinados contenidos, pero si enseño solo el contenido, nada más, y no enseño a reflexionar sobre el contenido, no voy a desarrollar la competencia. Las tecnologías nos deben ayudar a esto. Y fíjense qué notable lo que nos está pasando ahora, que cuando iniciamos estos procesos empezamos a revalorizar algunas operaciones cognitivas que todos creíamos, que todos denostábamos, como la repetición, por ejemplo. Sabemos que si yo sé para qué repito, si yo sé que repito para ser creativo, entonces la repetición tiene un sentido totalmente distinto a que si repito porque el profesor me pide que repita. Lo mismo la memorización, lo mismo toda una serie de operaciones cognitivas que si yo las logro ubicar en el lugar que corresponden en el proceso de largo plazo de construcción de mi capacidad de aprender, cambian completamente de significado. Bueno, las tecnologías nos deben ayudar a esto. Aprender a vivir juntos, al aprender a aprender. Y esto, insisto, no lo va a dar la tecnología en sí misma, se lo tenemos que poner nosotros los educadores. Creo que esa es la tarea más difícil que tenemos por delante, pero confío en que, no quiero ser optimista ingenuo, pero quiero repetir, es que esto es absolutamente necesario. Es difícil, pero es necesario. Y si es difícil y necesario, tiene que ser posible. No puede ser que tengamos metas necesarias que no sean posibles. Tenemos que hacer que sea posible y esto tenemos que hacerlo entre todos. Educadores, el Estado, las empresas, el mundo académico, todos juntos, creo que solo todos juntos vamos a poder dar respuesta a estos desafíos. Gracias. Quiero dar las gracias al doctor por la excelente
ponencia que nos ha hecho, y además quiero decir que le tengo que felicitar porque ha querido competir con el almuerzo y ha ganado. Solo había que ver cómo estaba la sala hasta el último momento. Y como ustedes se han portado bien, además, yo les voy a hacer un regalo, un premio. Y es que la sesión de esta tarde, que empezaba a las 2:30 con la conferencia de Edith Litwin, pues la vamos a empezar media hora más tarde, de manera que va a enlazar exactamente luego con el siguiente panel. Así que a las 3 empezará la conferencia de la tarde y a las 4 seguirá el panel. Muchas gracias a todos.